En antilavadodedinero.com le damos la bienvenida al doctor Carlos Augusto Oviedo. Él está directamente desde Bogotá. Él es abogado y catedrático, además de ex procurador judicial y ex procurador delegado. Actualmente es oficial de cumplimiento de Bancolombia y también asesor de prevención de lavado de activos y delincuencia económica. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que está sin duda alguna en la palestra pública y en la opinión pública de prácticamente toda Latinoamérica, no solamente de Venezuela o Colombia, sino que ya esta trama tocó muchísimos países, a México y otras naciones también, que es el caso de Alex Saab. El pasado 12 de junio, este personaje fue detenido en Cabo Verde, en un país africano del que no todos los días escuchamos, y sin embargo en los últimos días sí ha estado en los principales medios de comunicación, tabloides. Doctor Carlos Augusto, ¿qué pasa con Alex Saab? ¿Qué lo hace una pieza tan importante para el régimen de Nicolás Maduro? Alex Saab es nacional colombiano, pero aparentemente tiene la nacionalidad o adquirido o le van a dar la nacionalidad en Venezuela. También la tiene en algún país del Caribe, no estoy seguro si Aruba o Antigua. Adicionalmente, él es de origen sirio-libanés, también debe tener pasaporte otorgado por alguno de estos países. ¿Por qué es tan interesante el caso de Alex Saab? Alex Saab, como empresario colombiano, aquí en el país no era muy conocido. De hecho, es bastante poca la información que se tiene de él. Hasta hace apenas unos 10 años que aparece como de la nada, de repente, celebrando un contrato con el gobierno venezolano para construir viviendas de interés social en Venezuela y crea una entidad, digamos una empresa con el nombre Global, donde pretende construir 2.600.000 unidades habitacionales en Venezuela. Y eso lo hace en uno de los pocos actos diplomáticos que se dieron durante el gobierno del presidente Santos, en donde concurre la que era embajadora, canciller, a un evento y aparece Alex Saab. Cuando le preguntan al presidente Juan Manuel Santos si lo conocía y por qué le aparecía firmando algo en nombre del Estado colombiano, ahí empieza a entenderse que el hombre ni era diplomático colombiano ni representante del Estado colombiano, pero aprovechaba un evento diplomático para mostrar cómo se están reactivando las relaciones económicas Colombia-Venezuela. Para nadie es un secreto que Colombia y Venezuela son no solamente dos naciones hermanas que tienen unos límites muy extendidos, sino que además las economías están muy vinculadas. Para darles una idea, las exportaciones de Colombia hacia Venezuela ascendían a 8.500 millones de dólares a finales del siglo XX, comenzando el siglo XXI, estamos hablando de los años 2000, 1998-2000, cuando se interrumpe por razones diplomáticas, las relaciones se ven afectadas y se empieza a deteriorar la relación económica. Pues bien, resulta muy significativo que en un momento determinado aparezca un empresario colombiano suscribiendo un contrato billonario en Venezuela para construir un número muy grande de viviendas. En ese momento emerge la figura de Alex Saab como un empresario muy vinculado con el régimen venezolano. Pero ese fue tan solo la punta del iceberg. Posteriormente aparecen más y más negocios con el tema de los CLAP, las cajas de alimentos que se proveen en Venezuela de manera provista por el Estado, se compran a través de empresas donde el señor Alex Saab aparecía como propietario. Empresas que además aparecen en Hong Kong, paraíso fiscal, en Panamá, Centro Financiero Internacional, y en varios lugares de las islas del Caribe, y México, haciendo triangulaciones porque, si ustedes se acuerdan, el régimen ha estado bloqueado por medidas tomadas por el gobierno norteamericano mediante órdenes ejecutivas ligadas con varias disposiciones antilavado, órdenes ejecutivas que bloquean y prohíben desarrollar negocios con el círculo presidencial y con algunas empresas venezolanas, llevaban a que se buscara la triangulación. Entonces, de repente aparece un colombiano, no venezolano, sino un colombiano,
que tiene empresas en distintos lugares del mundo desarrollando negocios que los beneficios terminan en Venezuela y que de otra manera, sin esta triangulación, hubieran tenido muchos obstáculos para pagarse. Muchos de esos pagos se hicieron en euros, no en dólares, también para evitar pasar por Estados Unidos. Entonces, ALESAP se vuelve como el eje de una gran conspiración internacional al servicio de intereses nacionales en Venezuela, que presta servicios al régimen venezolano de una persona que no tenía antecedentes como empresario, pero que aparece con el toque de Rey Midas, manejando inclusive el oro venezolano. Doctor, vamos al principio de todo esto. Preguntarle, ¿qué significa la palabra testaferro? ¿Qué es un testaferro y por qué este tipo de régimen como el de Nicolás Maduro, más allá de las sanciones, necesitan a un testaferro? Bueno, la palabra testaferro viene de una raíz latina, testa, cabeza, ferro de hierro. En el derecho antiguo romano aparece la figura de alguien que preste nombre para celebrar un contrato a nombre de un tercero. Ese prestanombre y esa figura del testaferrato modernamente se asocia con el contrato de mandato. El mandato o el mandatario es la persona que suscribe un contrato para representar a otro. Pero con el tiempo la figura del mandato se ha venido modificando y tiene una versión legal, el mandato, que es un contrato mediante un poder, un contrato escrito que se hace ostensible, visible, y la otra figura es un mandato oculto, y ese es lo que denominamos de manera negativa el testaferrato, que no es otra figura distinta que poner a un tercero para manejar negocios o intereses de quien no quiere o no le conviene aparecer. En este caso, cuando hablo que ALESAP es considerado el principal testaferro de Maduro, lo que estoy diciendo es que ALESAP aparece como empresario suscribiendo contratos, manejando recursos y haciendo transacciones que, por la magnitud de los negocios y las características de los mismos, no parecen ser suyos solamente. Parece ser o parte de un entramado de negocios, sería socio, o dos, es el prestanombre, es decir, que los negocios no son suyos o parcialmente no son suyos, pero sea testaferro o sea mandatario o sea agente diplomático, como lo quieren hacer aparecer ahora, pero no hay otra cosa que la persona que el régimen utiliza para hacer fronting, para aparecer en su nombre y en representación, haciendo negocios por el mundo. Doctor Oviedo, usted hace unos días comentaba en una conferencia algo muy interesante, que es que en este tipo de relaciones criminales o de lavado, las lealtades duran hasta que empieza la justicia a acorralar a este tipo de personajes. ¿Qué pasa con ALESAP? ¿Por qué a Nicolás Maduro y a su entorno le preocupa tanto esta detención? ¿Y por qué han movido tanto sus piezas o han hecho tantas cosas para evitar esta extradición? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bien, cuando alguien es depositario de los secretos, de la información secreta, cuando es el testaferro de otro y conoce muchos secretos, se vuelve depositario de la información más sensible. Para el régimen, ALESAP es depositario de esa información sensible, que no puede caer en manos de otras autoridades, menos las autoridades norteamericanas o las autoridades colombianas. Y la razón está asociada con una figura. Acuérdense ustedes, la legislación norteamericana es una legislación premial o tiene una justicia premial basada en que quien colabora obtiene beneficios de descuento frente a la pena que se le impone. Esa situación prevé la figura de whistleblower o el delator o el soplón. Esa figura supone que quien delata a otro, nosotros llamamos a esa figura en Colombia el sapo o el delator, la persona que delata a sus cómplices logra beneficios judiciales importantes. Por la cantidad de cargos que ya le han imputado a ALESAP, no se olviden que hay un proceso en el distrito sur de la Florida por lavado de activos superior a $350 millones. Pero si miramos muchas de las conductas celebradas o realizadas por ALESAP, violan el FCPA, que es la ley de anticorrupción en el extranjero que aplica en Estados Unidos.
más normas o temas asociados con el narcotráfico en sí mismo podrían dar lugar a que la pena que enfrente Alex Saab sea muy elevada. La sentencia podría pasar de los 30 años, 60 años de ahí en adelante. Cuando alguien se ve acorralado frente a la justicia y la justicia le dice, hey, yo puedo tener un trato más benigno contigo, y lo que podía ser casi en la práctica una cadena perpetua, puede usted ver el sol al final del día. Si usted entrega información, delata a sus cómplices, la ruta de narcotráfico, quiénes eran sus colaboradores, quiénes eran los verdaderos dueños del dinero, cuando se vuelve soplón, se le rebaja la pena. Y eso lo sabe el régimen venezolano. ¿Qué me preocupa? A mí no me preocupa solamente que se impida a Alex Saab rendir cuentas o dar cuentas ante la justicia norteamericana, que digamos sería una justicia más cercana a una justicia de verdad. Porque si regresa a Venezuela, no solamente se obstaculiza la colaboración, la cooperación judicial, no habría lugar a delatar y por lo tanto muchas informaciones asociadas con los delitos cometidos por el régimen, llámese cartel de los soles, llámese corrupción, llámese testaferrato, llámese lavado de activos de la corrupción, del narcotráfico y demás, quedarían ocultos. Por eso es tan importante para el régimen lograr el retorno de Alex Saab a Venezuela. Y dos, regresar a Venezuela no es la mejor de los beneficios para Alex Saab, porque si regresa a Venezuela, en el sistema carcelario venezolano puede suceder un accidente, puede comer comida pasada que le puede hacer mal al estómago o puede envenenarlo, o puede en algún accidente caerse en la ducha y matarse. Lo que llamaría el buen presidente Maduro un autosuicidio. Y eso sería, digamos, muy grave para la salud física de Alex Saab. No sé si el mensaje que estoy diciendo le sirve a Alex Saab, pero si algo le serviría individualmente, no es regresar a Venezuela. De eso estoy seguro. Doctor, precisamente también hablar acerca de esas conexiones es algo que también le comentaba fuera del aire, y es el hecho de que antes de su detención nadie del régimen venezolano asumía conocer a Alex Saab o asumía algún tipo de relación con Alex Saab. De repente, en cuanto sucede todo esto y es detenido en Cabo Verde, el régimen venezolano empieza a decir que era un enviado diplomático de Maduro, que tenía inmunidad diplomática, que era venezolano. ¿Por qué negarlo hasta ese momento? No es negarlo hasta este momento, más bien es porque convenientemente ahora aparece esa teoría. Eso tiene que ver con el derecho internacional público y particularmente con aspectos relacionados con la inmunidad diplomática por un lado y por otro lado con el tema del derecho de extradición, que son dos temas afines. Veamos lo primero. Por virtud del principio de la extraterritorialidad de la ley nacional, vamos a poner ley colombiana o ley venezolana, y voy a detenerme un segundo en ese punto de la ley nacional. La importancia de la nacionalidad, si es colombiano, si es venezolano, si es sirio-libanés, es que la nacionalidad se define como el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. Si yo soy nacional colombiano, esté donde yo esté, la ley colombiana, la ley penal colombiana me alcanza en el lugar donde yo me encuentre, ¿correcto? Y ese principio se llama el Estatuto de Jurisdicción Universal. Si Alex Saab aparece ahora convenientemente como venezolano, la ley aplicable, suponiendo que hubiera cometido un delito, sería la ley venezolana. El derecho de extradición hace referencia a un tema de cooperación judicial internacional, en donde la extradición se resuelve en primer lugar a favor del país del cual es oriundo o es nacional la persona requerida. Si hay dos países o tres países pidiendo la extradición de Alex Saab, supongamos Venezuela, Colombia, Estados Unidos, en primer lugar, el país que tendría mejor derecho frente a la extradición activa, como se denomina la solicitud, el país que reclama esa extradición, sería el país de donde es oriundo ese nacional. Les habrá parecido como venezolano
llevaría, y si apareciera Colombia, Colombia enredaría el tema. ¿Por qué? Porque ya la extradición no iría hacia Estados Unidos, sino hacia Colombia, en primer lugar, por la nacionalidad colombiana. Pero como aparece como nacional venezolano y lo reclama Estados Unidos, el aparecer como venezolano ahorita le daría, a la luz del derecho internacional público, la prioridad hacia Venezuela. El asunto es que la ley, por virtud de la jurisdicción universal, no solamente el criterio que se tiene es el de la nacionalidad, el segundo elemento es los delitos y la gravedad de los delitos cometidos. En el caso de Estados Unidos, cuando lo requiere por lavado de activos por suma superior a 350 millones de dólares, pero Venezuela no lo está pidiendo por la comisión de un delito. Entonces, ya pasamos del debate de la solicitud de Estados Unidos, solicitud de extradición versus la solicitud de Venezuela, que está amparando el derecho diplomático. Se chocan dos estatutos del derecho internacional simultáneos. El derecho de la extradición, que se rige por normas tales como el artículo 8 de la Convención de Viena de 1988, o el artículo 7 de la Convención de Palermo, que es sobre delincuencia transnacional organizada, o el artículo 4 de Mérida sobre corrupción, en donde dice que la cooperación internacional permite, entre otras cosas, la extradición de las personas. Es decir, la extradición es otra cosa que atender requerimiento o ofrecer a otra jurisdicción que tiene competencia para que investigue y juzgue una conducta criminal. En tanto que en materia de derecho internacional, el derecho diplomático supone ya no que Venezuela no lo requiere por la comisión de delitos, sino lo requiere en tanto y cuanto tiene el estatuto diplomático. La ley de los tratados o la Convención de Viena de 1969 sobre los tratados, y además la Convención de Uruguay por extradición de 1877, más la Convención sobre agentes diplomáticos de Viena, establece distintas situaciones sobre el particular. Entonces, cuando el delito es cometido, vamos a poner, ya decimos, por un nacional, por vía de extradición, favorece al país de donde es oriundo o donde se cometió el delito más grave. Pero tratándose de delitos cometidos por agentes diplomáticos, hay un doble estatuto. Suponiendo que Venezuela lo reclama o por diplomático o porque cometió delitos como diplomático, Venezuela tendría no solamente el derecho de la extradición, sino también reclamaría por vía de la Convención de los Tratados en materia de derecho internacional público, que está reclamando algo que voy a permitirme leer cómo funciona la legislación colombiana. Dice extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará, vamos a suponer, yo creo que hay algo parecido en la legislación venezolana, a la persona que esté al servicio del Estado colombiano, vamos a poner que esté al servicio del Estado venezolano, que no goce inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa en el extranjero un delito distinto a lo mencionado en numeral tal, cuando no hubiese sido juzgado al exterior, la ley colombiana se aplica sobre esa persona. Entonces, si ese régimen existe parecido en Venezuela, lo que se está diciendo es, no solamente pedirían, si lo puede pedir por extradición o extradición, pero por delitos cometidos por alguien que está al servicio del Estado venezolano, daría, digamos, más argumentos para lograr la extradición hacia Venezuela. O tres, por vías del tratado el tratamiento que sea los agentes diplomáticos. Acuérdense ustedes que alguien que tenta el estatus de diplomático es representante del Estado, por lo tanto goza de una inmunidad especial. Entonces, en este caso, la isla de Cabo Verde enfrenta una situación de extradición por comisión de delitos o una extradición reforzada por un agente diplomático o el estatuto diplomático que acompaña una inmunidad que se le da a aquellas personas que, estando al servicio de un país, se entiende representan la soberanía de ese país. Por lo tanto, la sanción aplicable no es la del país, en este caso Cabo Verde, sino la del país a la cual sirve por el vínculo jurídico, ya no de la nacionalidad, sino del estatus diplomático. Doctor, hablar un poco acerca de la defensa de Alex Saab, que también ha llamado muchísimo la atención, puesto que el 22 de julio entra también esta pieza, que es el ex juez, mejor dicho, Baltasar Garzón, una persona con renombre, un juez que durante los años 90 fue partícipe de muchísimos casos en España, y precisamente casos que tenían que ver con terrorismo y este tipo de delitos, también de lavado y legitimación de capitales. Y ahorita lo vemos defendiendo a
una persona que está acusada de lavado, de ser parte de una organización criminal de narcotráfico, incluso indirectamente debido a los negocios venezolanos, con un prontuario, con unas acusaciones bastante fuertes por parte de Estados Unidos, como lo hemos hablado hasta ahora. ¿Qué lectura tiene la participación del juez Baltasar Garzón en esta defensa de Alex Saab? Baltasar Garzón se hizo notorio a raíz del requerimiento que hizo estando en España para juzgar a Pinochet, quien se encontraba en Londres de tránsito, por delitos que había cometido el dictador en Chile sobre nacionales españoles. Esa solicitud de extradición, que finalmente no le fue concedida, le dio cierta notoriedad a este juez, que empieza a incursionar en aspectos del derecho internacional. Es la cooperación internacional o el uso de herramientas internacionales lo que da lugar a la existencia de una cosa que llamamos derecho internacional penal, distinto al derecho penal internacional. Baltasar Garzón, de otra parte, tiene intereses en América Latina desde el año 2002 aproximadamente. Cuando se retira de la función judicial, viene a Colombia a apoyar en algunos temas, entre otras, lavado de activos. En el 2012-2014 aparece mencionado y vinculado en algunos aspectos del proceso de paz que se adelantaba en Colombia con cooperación de Venezuela, en la cual fue muy activo en su momento el presidente Maduro, y que ahora tiene distanciado el gobierno colombiano del gobierno venezolano. No por ingratitud, no, sino porque la concesión del apoyo no da lugar a que, digamos, Colombia encuentre plena confianza en la acción de un gobierno que ha estado, cada día más se constata, vinculado con organizaciones terroristas que aún hoy, después del proceso de paz, siguen delinquiendo en Colombia. Para nadie es un secreto que allá en el estado de Bolívar, en Venezuela, los que mandan en el negocio minero son guerrilleros colombianos. Pero vuelvo hacia el juez Baltasar Garzón. Garzón ha sido muy activo en temas internacionales del derecho internacional penal y ha sido muy activo en América Latina por su participación y conoce muy bien la situación Colombia-Venezuela, lo cual, a la luz de un asesoramiento internacional, le conviene mucho porque Alex Saab, además es colombiano y ahora dice que es venezolano y dice que es diplomático venezolano, pues lleva a que este juez conozca desde esa realidad colombiana venezolana para amoldar y ajustar sus alegatos jurídicos, presentarlos de una manera más conveniente allá en Cabo Verde. Pero no es el único juez no es el único abogado que tiene Alex Saab puesto por el régimen. También hay un holandés, un portugués, algunos oficinas o bufetes que tienen representación directa en Cabo Verde, y pues están tratando incluso de llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Por eso la importancia del abogado holandés, por eso la importancia de Baltasar Garzón, porque cuando llevan el tema de los tratados, la disputa se vuelve de derecho internacional público. La Corte Internacional de Justicia es un órgano que depende de Naciones Unidas, es el órgano judicial de Naciones Unidas, y es el órgano establecido por los países adherentes a Naciones Unidas como el órgano competente para dirimir asuntos de conflicto generado entre las naciones. De lo que es un tema de orden penal, requerimiento de Interpol que captura a Alex Saab porque era requerido por una corte en Estados Unidos, pretende volverlo un conflicto diplomático en el que queda en medio un país, Cabo Verde, en una tensión que involucra a Estados Unidos y Venezuela, y eso explica por qué se necesitan jueces con el perfil de Baltasar Garzón y el juez holandés al que aludo están muy pendientes de generar el hecho litigioso llevado a la Corte Internacional como un tema de interpretación del tratado aplicable en materia de inmunidad diplomática. El día de mañana pudieran ser también investigados estos abogados por haber sido defensores de Alex Saab. Toda persona, por muy grave que sea el delito cometido, tiene derecho a tener un abogado de confianza que lo represente. Es decir, no podemos criminalizar el ejercicio del derecho. 1. 2. Es claro que los abogados servimos a los altos ideales de la justicia más que vender servilmente y ceder nuestros principios
a defender a toda costa a nuestros clientes. Nosotros buscamos una justa pena, no la absolución del delincuente. En este caso, si hubiese alguna falta ética, dado que la nacionalidad de juez Baltasar Garzón es española y ejerce como abogado y tiene tarjeta profesional de abogado en España, pero si ejerciera ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, también hay un código de conducta para los abogados que litigan allá. Cualquier falta ética al ejercicio profesional podría ser materia de investigación disciplinaria e incluso penal, si articulando la estrategia de defensa simulan y montan documentos o pruebas falsas. Llama la atención, por ejemplo, como Jorge Arreaza en algún momento emite un comunicado en Twitter en donde denuncia a nivel internacional la detención arbitraria y ilegal del ciudadano venezolano Alex Saab por parte de Interpol. Eso lo hace, recién ocurrió los hechos, julio 28, esto fue por allá a finales de junio. Nunca mencionó que tenía estatus diplomático. Y él, siendo el canciller, curiosamente, haber omitido eso me hace pensar claramente que nunca fue realmente un agente diplomático, pero construyen, falsifican, falsean la verdad para ir construyendo elementos probatorios que en ese caso están tapando un delito con otro delito. Eso puede crear consecuencias disciplinarias para los abogados que interpretan, construyen o manipulan pruebas para generar un fraude procesal. Doctor, por último, preguntarle, ¿cuánto tiempo le queda a Alex Saab en Cabo Verde? ¿En cuánto tiempo aproximadamente Cabo Verde podría tomar entonces esta decisión de una posible extradición a Estados Unidos o en caso de que Baltasar Garzón y su cliente ganaran y vinieran nuevamente a Venezuela? De acuerdo a los tiempos legales, ¿cuánto tiempo podría estar Alex Saab más en Cabo Verde? Irene, quiero decirte que no soy especialista en la legislación de Cabo Verde, desconozco Cabo Verde, pero si sigo estándares internacionales en aplicación de este tipo de requerimiento de cooperación internacional, voy a referirme no a la legislación del país, la desconozco, la legislación de Cabo Verde, pero lo que se ha filtrado desde los medios de comunicación y los estándares internacionales conduciría a que ya se han agotado varios recursos. Me explico. Ya se han interpuesto 5 acciones distintas, todas han sido desfavorables para la defensa de Alex Saab. Primero, se opusieron contra la detención, la consideran una detención ilegal. Luego, acudieron al mecanismo de ejercer el habeas corpus. Luego, apelaron la decisión que negó la revocatoria de la detención. Y así sucesivamente han venido afectándose o tomándose varias acciones judiciales que van en detrimento de las expectativas de Alex Saab. Por consiguiente, agotado de la instancia judicial, tarde o temprano el Ministerio de Justicia de Cabo Verde, que es la instancia a la que le corresponde tomar la decisión, tiene que decidir. Por consiguiente, el tiempo se corta. Se han acudido muchas estratagemas o recursos dilatorios, pero eso no es infinito, en algún momento acabarán. Así que la decisión se va a tomar más temprano que tarde. Me refiero que si estamos a mediados de agosto, esperaría que hacia finales de agosto esté finalizando esta novela, salvo que algo extraordinario ocurra y se sigan inventando más cosas o compren conciencias, que eso también es posible. Irene, tú dijiste, como última pregunta sería esta, yo quiero proponerte, ¿qué tal si me permites ahora aportar otra mirada diferente? Y la mirada diferente es que, en efecto, cada vez que se aborda una temática de esta, del lado de activos fruto de la corrupción, se torna más difícil el uso de las herramientas jurídicas porque entra en conflicto varias jurisdicciones. Si hay un caso de lavado de activos, del dinero que se le ha defraudado al Estado venezolano, hay una colisión de competencia en distintas jurisdicciones. Si hubiese un régimen independiente que no estuviera sometido en el delito, el primer país que debería tener interés en juzgar esa conducta desplegada por el lado de activos fruto de la corrupción debería ser Venezuela, y juzgar a los corruptos que están detentando el poder y han abusado del poder para enriquecerse. No solamente por lado de activos, sino por la grave defraudación que llevaron a tener una nación rica y poderosa como Venezuela, que era la cuarta o la tercera economía más grande de la región latinoamericana, a estar dentro de las últimas economías en América Latina. 2.
En el caso de Alex Saab, por ser nacional colombiano, también la jurisdicción colombiana tendría interés en juzgar la conducta de Alex Saab, que utilizó, entre otras cosas, la figura del contrabando en Colombia para hacer la triangulación que aludí al comienzo de esta intervención. 3. Dado que parte del dinero se ha lavado en distintos países, pensemos en Hong Kong, Panamá, España, Portugal, en Irán, todos esos países también tendrían competencia para judicializar conductas asociadas con el lavado si tuvieran la voluntad política o el interés judicial de judicializarlos. ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita estamos viendo un requerimiento de la jurisdicción por parte de Estados Unidos. Pero tarde o temprano, aguardo y pido con gran fe que cuando haya un gobierno independiente, autónomo en Venezuela, un gobierno creíble, y haya un estamento de justicia reales y ciertos, se interesen por investigar las graves conductas cometidas en Venezuela por las autoridades que actualmente detentan el poder y que han generado y han conducido a la desastre, a la debacle, al hermano país de Venezuela. Y lo digo de esta manera, lo hago en este ambiente académico y noticioso de un tema que se llama antilavado de dinero. Y frente al punto principal, y es cuál es la jurisdicción competente para juzgar estas conductas, y no solamente es Estados Unidos, pero lo que menos interesa en este momento es meterle otro ingrediente a esta novela, abriendo otros frentes de investigación a los casos que se analizan por lavado fruto de la corrupción. Dejemos que en primer lugar, dado que ya en Estados Unidos ha hecho carrera un proceso y ha cogido forma, que sea la jurisdicción norteamericana la que proceda a llevar a cabo la investigación respecto al lavado de activos fruto de la corrupción, que le ha costado no solamente la catástrofe financiera al Estado venezolano, que ha empobrecido a los venezolanos en su conjunto, sino que también a su vez ha afectado los derechos humanos y la democracia en un país que requiere y reclama con ansiedad libertad, además de la seguridad alimentaria, la seguridad de la vivienda y la seguridad jurídica que se ha puesto en juego por determinaciones que, a pesar de que reclaman la soberanía y el autogobierno, cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede llegar a una conclusión parecida como hemos llegado en la academia, y es que en Venezuela han pasado cosas tan graves que sorprende el grado de resiliencia y aguante que ha tenido el pueblo venezolano para durante tanto tiempo soportar la infamia que ha sido la que ha vivido durante estos últimos años. No sé cuántos años, no sé si 10, 15, 20, 25 o 50 años, no sé cuántos años. Y con eso espero haber aportado una luz académica frente a la pregunta que habías hecho, de por qué aparece entonces ahora una situación de la nada. ¿Por qué aparece un señor que, siendo colombiano, llega a Venezuela a desarrollar un montón de negocios, se vuelve el testaferro y el hombre de confianza del régimen para manejar esos negocios que han desangrado y empobrecido a Venezuela, y que además pretenden darle estatus diplomático para confundir a los jueces o a los poderes judiciales de Cabo Verde? Y han querido enredar el tema para meter lo que era una solicitud de extradición formulada por Estados Unidos, una captura realizada por Interpol para mandarlo a enfrentar cargos en Estados Unidos. Le hemos metido todo este enredo y esta novela que se ha creado de la nada, en donde la cual ahora ya es nacional venezolano, ya es diplomático venezolano, ya vamos en corte de Cabo Verde, pero podemos terminar Corte Internacional de Justicia por un litigio internacional público. Todo porque existe el gran temor, existe el miedo que esta persona se constituya en el soplón, que devele, que declare, que exprese y que ponga presente en la manera como durante mucho tiempo el régimen ha esquilmado la riqueza de los venezolanos, o cómo el régimen se ha lucrado si se muestra la tesis del cartel de los soles, que el régimen se ha lucrado en negocio de narcotráfico. De esta manera espero haber aportado con claridad a tu entrevista, Irene.
Por supuesto, agradecidos desde antilavadodedinero.com de haberle tenido todo este tiempo, estos minutos. Muchísimas gracias, doctor Oviedo. No será la primera vez que estemos hablando acerca de este caso. Quizás esperemos que cuando termine podamos volver a compartir sus impresiones acerca de cómo finaliza entonces, como usted lo ha dicho, esta novela. Súper agradecidos con usted. Les deseo gran éxito a antilavadodedinero.com, pero sobre todo el mejor de los deseos y el éxito para que el mundo entero supere esta pandemia. Pero no me refiero a la del coronavirus, me refiero a la pandemia de la ignominia, de la dictadura, de la libertad, de los derechos, que han generado de esta situación una verdadera crisis económica, humanitaria, de derechos humanos, y además una crisis sanitaria. No puede ser posible, jamás en el mundo se le había ocurrido escuchar referirse en términos tan absurdos. Vamos a demandar a Colombia, dijo el presidente Maduro, porque nos ha devuelto 3,5 millones de venezolanos a Venezuela. Y segundo, que a los repatriados se haya referido como armas químicas. Colombia está exportando armas químicas a Venezuela. Nunca había escuchado tanta bajeza en un gobernante. Y es denigrante, ofensivo y humillante la dignidad humana. Y eso ofende la conciencia de la humanidad. Eso debe ser juzgado, sin duda, también por la Corte Penal Internacional. Ojalá haya momentos para que estos rindan cuentas ante la jurisdicción de Venezuela o la jurisdicción de cualquiera de los países, porque sus delitos han trascendido a la justicia venezolana. Y por qué no llegar a una jurisdicción universal o a la aplicación del derecho penal internacional. Denme mil gracias. Felicidades. Pero bien, antilavadodedinero.com, Irene Mejías.